esos judíos que vienen siguiendo al Señor Jesús desde el día anterior, que fueron alimentados más de 25,000 personas. ¿Recuerdan eso? Que es lo que hemos estado viendo. Ahora, el día siguiente buscan al Señor Jesús para que el Señor Jesús les vuelva a dar de comer. Y el Señor Jesús los confronta y les dice que deben de buscar el pan real, la comida real. Y Él comienza a decir que Él es el pan que desciende del cielo. Ahora, en el versículo 51, es la primera vez que el Señor Jesús menciona esa declaración unida. Me refiero específicamente cuando Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la primera vez que el Señor menciona esta declaración. Y si pudiéramos ver toda esta conversación que Jesús tiene con los judíos en el capítulo 6, la pudiéramos ver como si fuera una especie de cuello V o de un fondo de botella. Ya ven que las botellas empiezan con un espacio ancho, pero a la medida que llegamos a donde tomamos o donde se vierte, se va achicando, ¿verdad? Entonces, la conversación que el Señor está teniendo con ellos va lo mismo. Comienza hablando acerca del milagro que hizo y que ya no va a ser así, que ellos deben de creer y arrepentirse para poder ver la gloria de Cristo, que es Él, y comienza a llegar al cuello de botella. Y lo que está pasando aquí en el versículo 51, que ya es casi los versículos finales del capítulo 6, el Señor ya está llegando al cuello de botella, por así decirlo. Está llegando al clímax, está llegando a empujar a los corazones de los judíos a creer en Él o a odiarlo para matarlo. No hay otro, no hay otra vereda, no hay otra opción. O amas al Señor y lo sigues y das tu vida por Él, o lo odias y lo matas. Y realmente lo que está pasando es que los judíos que están escuchando a Jesús y que van a escuchar lo que ahorita vamos a ver, están tan apasionados por matar a Jesús. Y eso es tremendo. Antes de comenzar, en el versículo 51, quiero que analicemos algo interesante. Quiero que reflexionemos esto. Vivimos en un mundo con mucha hambre, mucha hambre. Y esto se asemeja a algo de lo que yo había predicado en el capítulo 4 de la mujer samaritana, cuando ella se encuentra con Jesús y le habla acerca de la sed espiritual que tiene esta mujer. Y esto es lo mismo. Este mundo, hermanos, está bajo un hambre terrible. Pero no me refiero a un hambre física, de alimento físico, sino un hambre espiritual. Vivimos en un mundo con un hambre espiritual. Están desesperados, hermanos, por significado en la vida. Están esperanzados en la vida. Desde el principio, hermanos, Dios creó a los seres humanos para servirle y estar en comunión con Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para que disfrutaran de Dios por siempre. Y ese disfrute era tan grande, tan impresionante, como lo decíamos el miércoles, hermanos. ¿Saben cuánto mide la Tierra, hermanos? El espacio del planeta Tierra. Hicimos cálculos más o menos. Google dice que 5 millones, más de 5 millones de kilómetros. Y veíamos que caben 1.9 billones de veces del planeta Tierra en el espacio del Sol. Imagínense. ¿Y cuántos billones de soles hay en la galaxia, en el universo? Eran bastantes billones, ¿recuerdan? Los que estuvimos el miércoles. Bueno, ese Dios que creó las galaxias y el universo paseaba todos los días a la brisa de la mañana con Adán y Eva. Nos recuerda Moisés en Génesis, ¿recuerdan? Antes de la caída. Todos los días Adán y Eva paseaban a la brisa de la mañana con el Espíritu del Señor. Ellos fueron creados desde el principio a gozar de Él para siempre. Y todavía está ese vestigio, todavía está esa circunstancia, a gozar de Dios por siempre. Y entre paréntesis, quiero acercarlo y decírtelo a ti. Tú, amado hermano, amada amiga que nos visitas, quiero decir que tú has sido creado para disfrutar de Dios por siempre, por siempre. Así que el mundo tiene hambre. El mundo tiene un hueco de hambre, hermanos, espiritual, que no puede ser llenado por nada de este mundo. Dios iba a ser su meta, hermanos, desde el principio. Adán y Eva tenían como meta glorificar a Dios y vivir para Él por siempre. Esa era su meta y sentido de realización.
Todos los seres humanos, estoy explicando esto para entender lo que vamos a hablar ahora. Todos los seres humanos, cuando llegamos a nuestra etapa media adulta, cuando dejamos la niñez y la adolescencia, que realmente la adolescencia no aparece en la Biblia, es un término que alguien en 1950, un psicólogo, inventó esa frase, pero realmente es la niñez y la adultez, ¿no? Eso es lo que maneja la Biblia. Son niños pequeños o son adultos pequeños y niños, ¿no? Pero en esa etapa, cuando uno llegamos a comenzar a idealizar nuestra vida, ¿recuerdas cuando estabas en la escuela y decían, ¿qué voy a estudiar? ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te preguntaban, ¿qué vas a hacer en la vida, amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y comenzabas a imaginar, comenzabas a proponerte. Y cuando llegas a la etapa adulta, comenzabas a visualizar y a trabajar lo que tú habías pensado. Y a muchos, hermanos, a muchos Dios les ha dado la gracia de llegar a realizarse en la vida. ¿Has escuchado esa frase? Estoy muy realizado. Y la realización en la vida, hermanos, lo sabemos todo, es tener un trabajo excelente que pague bien y que te guste hacer lo que te gusta hacer. Es ese concepto de hago lo que me gusta hacer y encima me pagan, no es trabajo. Eso es un sueño, ¿no? Algunos, hermanos, para todos es tener familia, tener hijos, tener una bonita casa, tener salud. Para eso mucha gente, yo creo que hasta para nosotros es realización. Pero el mundo solamente ve eso. Para nosotros, los hijos de Dios, se nos ha cambiado el chip a tal grado que nuestra realización no es esa. Si van guiando, si van caminando detrás de mí, hermanos, hay un vacío que todos, no solamente los cristianos, no, los que no han sido salvados también tienen ese vacío, tienen un hambre de realización y ponen su vista y su corazón en las cosas de este mundo, cosa que no puede llenar. Ahora, todos vivimos, hermanos, en búsqueda de significado, ¿verdad? Todos debemos y queremos ser valorados. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Todos queremos ser amados, ¿no? Todos queremos ser valorados por lo que somos. Todos queremos realmente ser amados. Deseamos ser amados, deseamos tener propósito. Alguien dijo una vez, el ser humano puede resistir cualquier cosa excepto el no tener propósito. ¿Te has puesto a pensar cuál es el propósito de tu vida? ¿A poco vivir aquí 60, 70 años es todo? Levantarte al trabajo y regresar en la noche y comenzar otra vez al día siguiente. ¿Eso es todo? ¿Realmente Dios diseñó tu vida para que fuera así? Hermanos, hay algo más grande que eso. Y si no lo descubres, tu vida puede ser malgastada. Así que vivimos, hermanos, en búsqueda de propósito. Y si no entiendes lo que estoy diciendo, si no lo comprendes bien, es esa incomodidad que siente en tu corazón y en tu estómago cuando llega la noche y sientes que no avanzas a ningún lado. Cuando sientes que no llegas a ningún lado después de haberte esforzado mucho, que no estás consiguiendo lo que quieres. Y después de mucha gente que ha realizado sus proyectos, de mucha gente que ha llegado a realizarse en este mundo, ¿saben qué descubren? Que después de la arcoíris, ya ven que había una caricatura, después del arcoíris hay una olla con oro, te das cuenta que no hay nada. Qué terrible es para las personas que después de conseguir lo que quisieron, se dan cuenta que no hay nada. Es algo impresionante, hermanos, que Salomón, el rey Salomón, y tú lo puedes leer en Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés, habla de la realidad de eso. Cuando termina el día, hermanos, después de mucho trabajo, y ves que no avanzas, que no hay realización, que hay un hueco aquí que no puede ser llenado, Salomón lo describe a la perfección cuando tú puedes leer su libro. Y a veces mucha gente que consigue lo que quiere le llama como vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra que utiliza vanidad es como el aire, es como perseguir el aire, literalmente lo dice. El afán de la vida de las personas que no ven la gloria de Dios es como perseguir el aire. Escucha eso. Las personas que no alcanzan a ver la gloria y la hermosura de Cristo es como si vivieran persiguiendo el aire. ¿Alguna vez has visto a un perro perseguir un carro? ¿Qué sentido tiene eso, hermano? El perro nunca va a alcanzar al carro y el carro nunca se va a detener. Pero ya gastó la fuerza, ya gastó
lo que tenía que hacer. No hubo sentido en eso. Es como perseguir el viento. No hay fruto en lo que haces. Todo es pasajero, todo se acaba y sigue siendo insatisfacción en el corazón. Vanidad de vanidades, todo es aire, hermanos. Ir persiguiendo el aire. Hasta que el hombre, hermanos, es descubierto por Dios. Cuando Dios va y persigue a alguien que Dios ha elegido para abrir el entendimiento, para quitar la ceguera espiritual y que pueda ver su gloria, encuentra lugar ahora, encuentra propósito, encuentra alimento, el pan de vida. Agustín, hermanos, fue un padre de la iglesia, mencionó y escribió en una ocasión algo impresionante que debe taladrar nuestros corazones y tiene una verdad bastante significativa. Dice, nos hiciste para ti, hablando a Dios, nosotros los seres humanos nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Es obvio. Dios nos hizo para su gloria y tú y yo no vamos a ser alimentados ese hueco tan infinito hasta que descanses en él. A este mundo caído, hermanos, decepcionante, vino el Señor Jesús, el único que puede satisfacer los anhelos más profundos del alma humana. Y quiero recalcar esto, hermanos. Hay deseos en nuestro corazón que son buenos, que Dios puso allí. Hay deseos en nuestro corazón que son muy buenos, legalmente buenos delante de Dios. ¿Por qué los puso ahí? El deseo que tú tienes de ser amado es algo que natamente está allí. Fuimos diseñados para ser amados. Pero nunca vas a poder ser amado realmente si tú no masticas, si tú no comes el pan de la vida. El versículo 51, hermanos, del capítulo 6, por primera vez el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Conecta esa idea una vez más, yo soy, ego emai. ¿Recuerdan esa palabra, ego emai? Cuando Moisés le dijo a la zarza, cuando le dijo al Señor, ¿de parte de quién voy? Y el Señor dijo en la zarza, Éxodo capítulo 3, ego emai, en la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento lo traduce literal. Y el Señor Jesús también utiliza esas frases diciendo, ego emai, yo soy el que soy, yo soy el pan vivo. Y ahora conecta por primera vez esa idea que los judíos dijeron anteriormente. ¿Cuál? A ver, Señor, si tú dices ser quien eres, danos de comer pan. Moisés nos dio de comer pan. Y el Señor Jesús los corrige, les dice, no, fue mi Padre que hizo descender del cielo. Ahí está esa idea, el pan. Y ahora Él conecta esa idea, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, versículo 51, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Como les decía ahorita, estamos llegando al cuello de botella donde el Señor ya comienza a declarar realmente quién es, públicamente quién es, delante de más de 1,000 personas, más de 5,000 personas. El Señor utiliza, hermanos, la analogía de comer el pan, es una analogía, no es algo literal, está tratando de ayudar a las personas a entender a través de una analogía, está explicando algo, de comer el pan para poder comunicar esta gran verdad, una verdad profunda y espiritual. Esta analogía sugiere 5 paralelos para comer ese pan de la vida. Notemos eso. Versículo 51 dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y después dice, si alguien, noten esa condición, si alguien, ¿qué? Verbo, come. Desde el versículo 51 al 59, 9 veces se repite el verbo comer. Y en el versículo 51 dice, si alguien, aquí hay una condición, hermanos, el Señor revela quién es, yo soy el que soy el que da vida y descendió del cielo, pero tú tienes que hacer algo. ¿Estamos? Es aquí donde se cruzan, hermanos, dos grandes temas que por debates hace miles de años atrás ha habido mucho calor en esos debates de la soberanía de Dios y la libertad humana. ¿Es Dios quien ha predestinado todo? ¿O el ser humano es libre para decir lo que quiere y construir su futuro? ¿O el Señor ya estableció todo? Hermanos, no quiero entrar a debates, pero sí quiero mencionar esto. Si Dios no tiene control total de todo, entonces no es Dios.
Si Dios no tiene control de todo, Él no es Dios, es una caricatura entonces. Dios es soberano y está en control de todo. La palabra dice que Él está sentado en el círculo de este planeta, gobernando todo. Todo, hermanos, todo, es todo. Así que en esta declaración que hace, hermanos, si alguien, noten ahí en el versículo, si alguien pone una condición, de hecho son 5 paralelos o 5 características que nos debe hacer entender qué implica masticar, comer el pan de vida, porque ese es nuestro mensaje hoy. Estos 5 paralelos de comer ese pan de la vida, los voy a mencionar, si quieren apuntarlo, son 5. El primero, esta idea de comer el pan, tal como la comida es inútil, a menos que se coma, la verdad espiritual tampoco hace bien a algunos si no se interioriza. Solo conocer la verdad sin actuar en ella no aprovecha para nada. La primera implicación, hermanos, de masticar, de comer el pan de vida, en esta ilustración que el Señor está dando, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, y si comen de ese pan, la primera cosa que tenemos que entender es que el Señor está hablando de una indicación que tú tienes que hacer. Tú tienes que comer ese pan. Hermanos, estamos hablando no de manera literal. Es una alegoría, hermanos, es una ilustración que el Señor está usando. Yo soy el pan. No es que el Señor sea un pan Bimbo, como dijo una señora que está en el catecismo, ¿no vieron ese video? Que empieza a leer, yo soy el pan Bimbo que descendió y se empiezan a reír todos. Yo soy el pan, no, el Señor no es un pan Bimbo, hermano, no es una concha de chocolate. Él está hablando de una ilustración. Está hablando de la comida que da vida. Y la primera implicación de esto es que si tú no comes ese pan, el efecto de la comida no te va a hacer nada. Si tenemos la comida aquí, qué padre, ahí está la comida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cómela. Si no comes esa comida no te va a ayudar. Ahora que estuve enfermo, hermanos, es algo terrible, no se lo deseo a nadie, pero no quería comer nada y siempre dicen eso, no, tiene que comer, tiene que tomar, si no se va a restablecer su fuerza. Y es verdad, si la comida está allí y está calentita y está deliciosa, ok, perfecto, muy bien, pero no va a ser ninguna implicación en mi vida. ¿Por qué? Porque yo necesito comerla, ¿verdad? Yo necesito ingerir esa comida para que esa comida surta efecto en mi cuerpo. Bueno, así es la misma cosa que pasa con el Señor. Las verdades espirituales que el Señor está comunicando aquí no va a tener ningún efecto en tu vida si tú no la comes. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto es lo que está pasando en ese momento. Los judíos siguen al Señor, danos de comer. Tú debes de darnos de comer. Tú eres un profeta, deberías de darnos de comer. No, crean en mí que yo soy el Mesías. No, ¿qué señales demuestras? Yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios. Ellos no están creyendo. Ellos ven la comida allí, pero no la están comiendo. Sí me explico. No se están apropiando. Y escriban esa frase. Apropiando de las verdades de Jesús. Así que la primera es, tal la comida es inútil a menos que se coma, la verdad espiritual tampoco hace bien alguno si no se interioriza. Hermano, yo te puedo dar un consejo bíblico a tu problema. Te podemos aconsejar conforme a los principios de la palabra, pero si tú no lo acatas, no va a surtir efecto en tu vida. ¿Estamos claros? Es algo obvio, es algo lógico, hermanos. Tú puedes venir aquí cada domingo a escuchar la hermosa palabra de Dios, pero si tú no te disciplinas para la piedad, como Pablo le dice a Timoteo, no va a surgir ningún efecto en tu vida. Entonces, ¿que Dios no es soberano? Claro que es soberano. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros absolutamente todo lo que necesitamos para que tú y yo vivamos la vida cristiana. Todo lo dio ya. Todo lo ha entregado, todo lo dio, el recurso está, pero tú tienes que ponerte de pie y trabajar. Número 2, la segunda implicación de comer el pan o comer un alimento
Comer es un impulso producido por el hambre. Y esto es impresionante. Nadie va a comer algo que no tenga deseo o apetito de hacerlo. El Señor Jesús en Lucas capítulo 5, 31 al 32, dice el Señor Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es impresionante, hermanos, porque ¿quién es quien nos da el hambre realmente? Ya dijimos que todos tienen hambre, pero no todos saben que tienen hambre. Pero llega un momento donde hay personas que comienzan a tener la verdadera hambre para saciar su verdadera hambre con verdadera comida. ¿Quiénes son esos? A quienes Dios les ha abierto el entendimiento para que lo vean. ¿Sí, hermano? Esa hambre, en algún momento, hermanos, cuando Dios te salvó y cobró sentido todo, ¿recuerdas ese momento? Y comenzaste a ver tan atractivo y tan valorable, tan atesorable la persona de Jesucristo y de Dios. ¿Recuerdas ese momento? Cuando antes la religión cristiana, así le ven muchos, era como una carga. El Señor quita tu ceguera y ahora lo ves como algo tan delicioso, como algo que atesorar, tu mayor tesoro, Cristo. Hermanos, eso es la verdadera hambre. Cuando Dios te da apetito real por las escrituras y te bebes la palabra, estás en la palabra, quieres conocer la palabra, estás en la iglesia, anhelas estar en la iglesia. Ahora este domingo que no estuvimos, nos pesó mucho, hermano, no estar con ustedes. Yo quería venirme así ya con todo en pandemia tenían de esos uniformes que parecen astronautas, pero estar aquí, aunque sea allá atrás. Anhelo estar cada miércoles, anhelo estar cada domingo. Yo creo que tú, si eres salvado, anhelas lo mismo, ¿verdad? Y que cuando no vienes, mueres por dentro tantito. Hermanos, el Señor nos da hambre para que realmente podamos saciarla con la verdadera comida. Comer es un impulso producido por el hambre. A quienes están llenos no les interesa comer. Hay personas que no tienen hambre, hermanos, porque lo han llenado con este mundo. Están ciegos. Lo han llenado con el sexo, con la pornografía, con el dinero, con las mujeres, con la fama. Lo han llenado con muchas cosas. Ellos no tienen hambre. Es lo que el Señor mismo dice en Lucas 5. Yo no he venido a llamar a sanos. Y no es que estén sanos, no. Están enfermos en su espíritu. Lo que el Señor se estaba refiriendo es que ellos no tienen hambre de Él, porque no alcanzan a verlo. ¿Y qué es lo que mencionábamos aquí mismo? El Señor Jesús, en este capítulo, el capítulo 6, dice que el Señor su Padre va a traer a Él a quienes hayan de ser salvos. ¿Recuerdan esa parte? Su padre le va a dar regalos a su hijo, a Jesús, y esos regalos son los escogidos del Señor, y ellos vendrán, hermanos, y todo lo que me da el Padre vendrá a mí, dice. Y sin embargo, les echaré afuera, los voy a recibir, y yo los voy a ¿qué? A resucitar en el día final. Hay vida eterna en Él. Así que esta segunda implicación de masticar, de comer el pan, hermanos, es que tengas hambre. Te pregunto, ¿tienes hambre, hermano, del Dios vivo? ¿Tienes hambre? Yo no estoy hablando de tener hambre de ser amado por tu pareja. Y claro, eso es hasta un nivel, ¿no? Todo el mundo quiere ser amado por su esposa, por sus hijos. Pero hay algo más grande que eso todavía. Tienes hambre de Dios, hermano. La tercera implicación, hermanos, hablando de comer el pan. Cuando las personas consumen la comida o comer un alimento, esta se hace parte de ellas por la operación del sistema digestivo del cuerpo, hermano. Los nutrientes, los que tenemos gastritis, hermano, sabemos cómo más o menos funciona aquí en los intestinos, el ácido que comienza a deshacer los alimentos y comienza a absorber el intestino los nutrientes que lleva la sangre y todo eso y nos nutre, nos da fuerza, nos da vida. Esta parte, hermanos, de ella por la operación del sistema digestivo del cuerpo, así ocurre espiritualmente. Las personas pueden admirar a Cristo, noten esto, las personas pueden admirar a Cristo, estar impresionadas con su enseñanza y hasta lamentarse por su muerte en la cruz como una gran tragedia. Como cuando alguien en la calle se estampa en la calle y se muere en la calle, hermanos, y sale la gente y no sabe quién es, pero les conmueve la escena y lloran. Hay gente que puede ser así con el Señor.
Pero mientras no se apropien de Él por la fe, no se unirán con Él. Y eso es muy distinto. ¿Qué diferencia hay entre los 11 discípulos, 12 incluyendo a Pablo, con Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesús? ¿Qué diferencia hay allí? Hermanos, Judas estuvo todo el tiempo con Jesús. Escuchó de las enseñanzas del Señor, durmió cerca de Él, comió cerca de Él, estuvo con Él caminando y escuchando sus predicaciones, pero en el momento preciso lo traicionó por 30 miserables monedas de plata. Su corazón nunca fue transformado. Esta semana el equipo misional, hermanos, aquí entre paréntesis, tenemos un grupo de lectura, los que se quieran añadir están libres para hacerlo. Estamos analizando un libro muy bueno. Estamos abordando ese tema, esa pregunta, ¿por qué hay muchos creyentes, entre comillas, pero vamos a decir que son creyentes, que leen la Biblia por mucho tiempo y han sido por muchos años lectores de la Biblia y no viven vidas transformadas? ¿Qué pasa allí? ¿Les ha pasado eso? ¿Han visto eso en algún momento, hermano? Yo lo he visto muchas veces. ¿Qué pasa allí? Y respondíamos esa pregunta por lo que el hermano Paul David Tripp habla en el libro. Y lo que el hermano Paul decía es que el problema es que hay personas que ven la Biblia como una enciclopedia. Ven la Biblia como una enciclopedia para resolver mis problemas que yo quiero resolver. Lo que yo quiero, Jesús, dame algo que yo quiero. Es lo mismo que ellos iban diciendo, danos pan. Tenemos hambre. Ahí no hay transformación. La verdadera palabra que transforma derrumba tu pecado. Incomoda tu corazón pecaminoso. Ahí es donde comienza la transformación. Hermanos, Dios no puede transformar a personas egoístas, ensimismadas en sí mismo. Ellos son los sanos de los cuales Lucas habla, Lucas 5. Yo no vine a ellos. Yo vine a los que están humillados, sabiendo que no pueden agradar al Señor. ¿Saben por qué el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, 5 y 6, habla de una bienaventuranza que son los pobres en espíritu? El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué son súper gozosos o súper dichosos? Que eso es lo que significa bienaventurados. Los pobres, o sea, se supone que los dichosos son los ricos en cualquier cosa, pero no en pobreza espiritual. Bueno, la realidad es que ellos son pobres, literalmente significa aquellas personas que quieren agradar a su Señor, pero no pueden. Es una gran tragedia. Esa es mi tragedia. Esa es nuestra tragedia, los que hemos sido salvados. Anhelamos agradar a nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Pero a veces nos encontramos con nuestra carne que nos apisotea, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 7, que quiero hacer lo que el Señor nos manda hacer, pero no puedo porque hay otra voluntad que se contrapone a lo que yo quiero hacer. Maldito, dice él, maldito soy yo por esto. Pero doy gracias a Dios quien me ha salvado. Hermanos, esa es nuestra realidad. Pero hay personas que no se dan cuenta de eso. Ellos viven en su carne. Ellos se deleitan en su carne, en su pecado. Cuando uno come el alimento, hermanos, comienza a absorber los nutrientes de ese alimento. Y eso podríamos llamarlo como apropiarse de la vitamina del alimento. El cuerpo, cuando comemos, hermanos, una ensaladita de pollo, qué rico. Mi esposa lleva 2 días haciendo eso, qué rico. Mete una pechuga, hermano, de pollo, la sazona, muchas verduras, papita, y la mete al horno y después de un ratito sale chillando, hermanos. Y pues a comer, ¿no? Bien rico, con un aderecito. Ya sé que traen hambre, se los digo con todo el propósito para que tengan más hambre. Bueno, cuando yo como ese alimento, mi cuerpo comienza a exprimir cada gota de nutriente y es efectivo en mi cuerpo. Es lo mismo, hermano. Si tú no te apropias de Cristo, de su persona y su obra, no va a pasar nada en tu vida. Nada va a pasar. Pero si tú te apropias de Jesús, de su persona y de su obra, vas a decir lo mismo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2:20. Dijo, con Cristo he sido crucificado. Eso es apropiación. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivía en la carne, la vivo hoy por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. Eso es apropiación, hermanos. Apropiarse. Pablo dice, yo vivía antes como yo quería, pero ahora que Cristo murió por mí, yo abrazo su persona y su obra, y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en el poder del Espíritu, en Él y por Él. Eso es apropiarse, una vida transformada, una vida que ha tenido un encuentro con el Señor, una vida que ha sido transformada de pies a cabeza y ha venido a desordenar tu vida para hacerla como Él quiere hacerla. Cuarto, esta idea de comer, hermanos, el alimento, comer requiere confianza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a la calle? Muchas de las veces si compramos unas gorditas o algo y tenemos mucha hambre y nos la comemos bien sabrosamente. El año pasado estuve trabajando en Monterrey y mi diario vivir era eso. Vamos a comer y todos nos íbamos a la calle a comer. ¿Cómo es posible que tú comas algo que te puede hasta matar de alguien que no conoces? Eso es fe. Eso es fe, literalmente. O sea, ¿cómo vas a comer algo de esa persona que si no sabes si se lavó las manos antes de salir del baño, después de salir del baño, perdón, y tú vas a comer esa comida? Hermanos, eso es fe. Creer que está bien ese alimento. Bueno, también habla de esta misma situación. Comer el pan vivo requiere fe. Que ese pan te va a alimentar, que ese pan va a cumplir lo que está diciendo. Y ahorita vamos a ver esas promesas que ese pan hace. Así que comer implica fe, hermanos, en que la comida es comestible, ¿verdad? No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Hablando el Señor Jesús, en eso que contamina al hombre y esa fe que tenemos cuando comemos un alimento. Y número 5, finalmente, comer es personal. Comer es personal. Nadie puede comer por ti. Nadie puede comer por otro. No hay tal cosa como comer por medio de un apoderado. Tampoco hay salvación por medio de apoderado. Esa parte, hermanos, yo nací en una cuna cristiana, toda mi vida he sabido del Evangelio, he sabido del cristianismo. Mis papás, cuando yo nací, ellos ya estaban en Cristo. Pero eso no me hace ser salvo. Eso no me hizo a mí ser salvo. Eso a mí no me hizo ser cristiano. Lo que me hizo ser cristiano fue apoderarme de ese pan de vida. Así que nadie puede comer por ti. Ninguno puede pasarte la salvación. Los pecadores deben apropiarse del pan de vida como individuos para recibir la salvación y vivir para siempre. Tú tienes que apropiarte. Tienes que abrazar ese pan. Continuemos con nuestra narrativa, hermanos, y espero que hayan apuntado algo, se les haya quedado algo en estas implicaciones de comer el pan o comer el alimento para vida. El Señor aquí en el versículo 51, en la parte final, dice, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y esto es algo interesante, porque esto se refiere a la muerte de la cruz. El Señor Jesús, hermanos, desde luego no está hablando de algo literal, no está hablando de canibalismo, y que de hecho yo creo que los judíos comienzan a escandalizarse por esto, porque ellos están literalmente expectantes en lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Está hablando de canibalismo? Bueno, el Señor no está hablando de canibalismo, está hablando de la muerte sustitutiva en la cruz, hermanos. El precio de la redención es el costo de la vida de Jesús. Cristo se hizo el sacrificio final por los pecadores de los creyentes, por los pecados de los creyentes. Cristo ofreció su carne, su cuerpo en la cruz, no solo por los israelitas. Y esto ya lo he mencionado. Aquí lo que menciona el Señor Jesús, yo también daré por la vida del mundo, es mi carne. Recuerden que los judíos tenían una cosmovisión, una forma de ver la vida exclusiva. Somos los israelitas, los judíos y los demás. Y los judíos pensaban de sí mismos que la salvación de Jehová era para los judíos, no para los demás. Y eso se rompe cuando nuestro Jesús viene, hermanos. Y de hecho, algo profetizado que hizo, que yo lo prediqué en el capítulo 4 de Juan, cuando el Señor se topó con la mujer samaritana, Él dice
Que la salvación viene de los judíos, sí, pero no solamente para ellos. ¿Y cuál fue la reacción de los samaritanos, hermanos, en esa aldea? Que todos, la gran mayoría, ¿qué? Creyeron que Él era el Cristo. En comparación a todos los judíos, que no quieren creer que Él es el Cristo. Los samaritanos no eran parte del pueblo judío, recuerden eso. Eran una especie de judíos mezclados, mestizos con otras civilizaciones y eran excluidos por los judíos. Así que la salvación, hermanos, que viene por el sacrificio sustitutivo de Cristo, el cuerpo de Jesús, no solamente iba a brindar salvación a los judíos, sino a todas las personas de todo el globo terráqueo, raza, etnia, estrato social, pobres, gentiles, libres, mayordomos, cualquier persona que exista en este mundo, hermanos, está invitado a las bodas. Y ese es el mensaje cuando el Señor dice que yo voy a entregar mi carne por la vida del mundo. Versículo 52. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Como lo mencionaba ahorita, se comienzan a escandalizar, por supuesto, como lo mencioné, no está hablando de algo literal, no está hablando de canibalismo, sino que está usando una ilustración, hermanos, es una ilustración para mostrar una gran verdad espiritual. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo es animar, noten eso, esto es importante, lo que el Señor Jesús está haciendo a través de estas ilustraciones es animar, es ayudar a las personas a que se apropien de Él. Él está diciendo, hey, aquí estoy yo les puedo dar salvación, yo les puedo dar satisfacción total para siempre. Aquí estoy yo, cómanme. No está hablando literal, obviamente. Abrácenme, acéptenme, es lo que está diciendo. Ese es el corazón de ese mensaje, aquí estoy yo. Él está tratando de animar a esa gente, hermanos. Versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Desde este versículo, desde el versículo 53 al 56, hay 4 promesas que el Señor hace de los efectos de ese pan. O, en otro caso, en una manera negativa, si no comes ese pan. Son 4 promesas que el Señor hace. En vez de aminorar, hermanos, la conversación que tiene con los judíos, porque los judíos ya están escandalizados de lo que está diciendo, y no es la primera vez, el Señor incrementa, hermanos, aún el tema y las palabras, añadiendo ahora beber la sangre. Dijo comer la carne y ahora dijo beber la sangre. Los judíos estaban a punto de estallar. Para los israelitas, hermanos, beber o comer algo que tenía sangre estaba estrictamente prohibido por la ley. Levítico menciona que ellos no debían comer nada que tuviera sangre. Otra vez, hermanos, lo menciono por si acaso, pero el Señor no está hablando de algo literal, como beber sangre, literalmente el fluido de las venas que él tenía. No está hablando de algo literal, sino más bien está animándolos a través de estas metáforas o ilustraciones a apropiarse de él. Esa palabra la repetiré mucho, apropiarse de él. En otras palabras, a aceptar su sacrificio que haría en la cruz por los que creerían. Eso es lo que está tratando de hacer. Está diciendo, crean en mí, crean en lo que haré por ustedes, crean en quién soy yo. Al decir eso, quiero explicar rápidamente qué significa la palabra apropiarse. La palabra apropiarse, hermanos, quiere decir algo que pasa a ser tuyo. Algo que haces tuyo, algo que es propio de alguien, que pertenece a alguien. Es como cuando tú compras tu casa o alguien te regala una casa. Cuando tú entras a esa casa, traes tus muebles y comienzas a pintar las paredes y a decorar y acomodar los muebles como tú quieres, tú ya hiciste la acción de apropiarte. Es tu casa. La idea, hermanos, de apropiarse de la persona y de la obra del Señor implica eso. Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador.
Él es nuestro Rey, por eso decimos esa parte. Él es nuestro Dios. Esa palabra nuestro tiene que ver mucho, tiene mucha implicación. Para los que estamos casados, hermanos, hay un pacto impresionante, por eso casarse es un mandato de Dios. Hay un pacto impresionante, ¿sí? Es mía, mi esposa es mía y de nadie más. Y yo, su esposo, soy de ella y de nadie más. Y delante de Dios es así, se acabó, ese es el punto de todo. Entonces, la apropiación tiene que ver con hacer suyo o mío cualquier cosa. En el caso del Señor Jesús, hermanos, es que nos apropiamos de su persona, de quién es Él. ¿Quién es Él? En los que hemos estado en la escuela bíblica, hablando de qué es el Evangelio, sabemos un poquito quién es Él. ¿Quién es Él, hermanos? Jesús es Dios. Dios soberano. Y de lo que Él hizo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es quién es Él y qué hizo su obra. Su persona y su obra. ¿Qué hizo, hermanos? Fue a la cruz para derramar sangre inocente, para comprar tu salida de la ira de Dios. Eso es lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aceptarla, abrazarla, creerla, abandonar tu vida y seguir al Señor para siempre. Entonces, en verdad les digo que si no comen la carne, versículo 53, del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida eterna. La primera promesa que el Señor hace, hermanos, en estas declaraciones desde el 53 al 56, las 5 promesas, dije 4 ahorita, son 5, perdón, 5 promesas que Él hace es negativa. La primera promesa es, quien no coma del pan de la vida, muere para siempre. Quien no se apropie del pan, que es lo que acabo de explicar, quien no abrace la persona y la obra de Jesucristo, abrazar, hermano, esto es mío y lo recibo como mío, Señor, que tú hayas ido a la cruz por mí, no va a vivir para siempre, va a morir. La promesa número 2, hermanos, el que coma del pan tiene vida eterna. El que se apropie de Jesús tiene vida eterna en completa plenitud, que es lo que menciona el versículo 54. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esa es la segunda promesa que hace. Comer el pan está diciendo a aquellos que acepten, que crean que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, y crean en mí y se sometan voluntariamente a mi señorío, tienen vida eterna y yo me voy a encargar, escuchen eso, de levantarlos de los muertos cuando mueran sus cuerpos. No solamente el espíritu, sino también el cuerpo. ¿Sabían eso? En la segunda venida de Cristo, hermanos, vamos a resucitar de entre los muertos. Suena bien loco, ¿verdad? Bueno, Dios no es como nosotros. No quieras pensar que Dios es como tú y quieras pensar que Él piensa como nosotros. No, Dios es infinitamente alejado de la mentalidad humana. Y Él dijo, yo tengo poder para levantarlos y también de los muertos. Así como Él resucita al tercer día, así también nosotros lo haremos. ¿Lo crees, iglesia? Es verdad. Entonces la segunda promesa es comes, vives para siempre. No comes, primera promesa, no vives para siempre. Fácil, ¿verdad? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La tercera promesa que Él hace, hermanos, es que la resurrección, o tiene que ver con la resurrección en el día final para los que coman del pan. La resurrección para el creyente es la gran esperanza. Sin esa esperanza no tiene sentido el cristianismo, hermanos. Nuestra gran esperanza es la resurrección de nuestra alma, que ya fue para los que han sido salvados, pero también la resurrección de nuestro cuerpo literal, literal. ¿Y saben por qué? Si no hay resurrección de los muertos, la fe cristiana es una basura. Esto es, wow, esto es impresionante. Les voy a decir por qué. Para empezar, número 1, porque la Biblia lo dice. Primero en los Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de la resurrección en el día final de los santos del Señor. Y literalmente, Pablo dice
que si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, porque hermanos, recordemos, a Cristo lo mataron en una cruz, si recuerdan la historia, ¿verdad? Y lo enterraron en una cueva, y después de 3 días se puso de pie literal. No fue un fantasma, no era una aparición fantasmagórica, no, era su cuerpo tangible, literal. Le dijo a Tomás, aquí estoy yo, tócame, siénteme, mete tu mano sobre mi costado, soy yo. ¿Qué le dijo a las Marías? Todavía no me toquen, porque no he subido a gloria, todavía no me toquen. O sea, el Señor se paró literalmente. La gran esperanza de nosotros los salvados es la resurrección de los muertos, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Saben cómo, hermanos? ¿Cómo reivindicó Jesús su nombre? Jesús, de aquí en adelante, comienza a despedirse de sus discípulos. Cuando lleguemos al capítulo 5, capítulo 8 y en adelante, vamos a ver recurrentemente que el Señor comienza a decir que me van a matar en Jerusalén. Y comienza a orar por ellos, y comienza a hablar de su despedida, y comienza a profetizar lo que va a pasar para ellos, que los van a perseguir por ser como Él. El Señor se está despidiendo porque lo van a matar en una cruz. Va a morir físicamente, no es sentimentalmente, no es espiritualmente, no, su cuerpo físico va a morir. ¿Y saben por qué va a morir? En la cosmovisión de los que lo matan, porque él es un blasfema. Él es un hereje que merece morir. ¿Por qué? Porque él se cree Dios. Se está haciendo al igual que Dios. Y nadie es como Yahweh, así que matémoslo. ¿Y saben cómo reivindicó Jesús su nombre? En otras palabras, ¿cómo tú compruebas que lo que Jesús enseñó y predicó es verdad? ¿Cómo? Es que en 3 días se puso de pie. Resucitó de los muertos. ¿Qué más quieres? Mahoma está en la sepultura, hermano. Los grandes filósofos y religiosos que han existido están en sus tumbas allí. Pero la de nuestro Cristo, ¿dónde está? No existe porque Él se paró de entre los muertos y cuando Él resucita, todo lo que dijo tiene que ser verdad. ¡Wow! Tiene que ser verdad. Entonces, o crees que Él es el Hijo de Dios, o estás loco tú, porque no hay nada más que hacer, hermanos. ¿Quién viene de la muerte? Para jamás volver a morir. ¿Sí notan eso, hermanos? No hay nada más evidencia, hermanos. Cuando Él resucita, los fariseos quieren empezar a mover sus ligas para tratar de tapar lo que Jesús había pasado. Hay muchos escritos extrabíblicos diciendo que los fariseos trataban de persuadir a gente a decir que Jesús fue robado, que el cuerpo de Jesús fue robado y suplantado y se lo llevaron y lo escondieron, pero que nunca resucitó. Hermanos, la ceguera espiritual es algo irremediable hasta que Cristo derrumba tu incredulidad. No hay cura para eso. Hasta que Cristo la quiebra. Él solamente tiene el poder para hacerlo. La resurrección final, hermanos. ¿Por qué resucitar es nuestra esperanza? Porque ahí comprobamos que realmente somos lo que somos. No somos mexicanos, hermanos. No soy papá. No, ni siquiera mi identidad está puesta en predicador. Mi identidad no es ser pastor. Mi identidad no es ser esposo de mi esposa y padre de mis hijos, hermanos de ustedes. No, mi identidad es ser hijo de Dios, cristiano. ¿Y cómo yo sé que realmente eso va a ser? Cuando Él me ponga de pie después de haber estado muerto. Ahí vas a comprobar realmente. Hermanos, nosotros en este lado de la eternidad vemos muy borroso las cosas. No sabemos a veces cómo Dios actúa y cómo Dios hace las cosas. Y qué bueno que no sabemos porque nos volveríamos locos. No podemos entender la sabiduría de Dios. Es tan elevada y gloria a Dios que sea así. Estamos mejor siendo ignorantes de su voluntad porque entraríamos en mucho caos, en mucho conflicto. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 11, que la sabiduría de Dios es tan abismal. La palabra que utiliza ahí en griego es irrastreable. Es como cuando un cazador va a buscar conejos en el bosque y busca rastros y encuentra y lo mata. Bueno, la sabiduría de Dios no deja rastros.
es irrastreable. No puedes llegar al fondo. Su poder va a ser evidente, hermanos, cuando nos resucite este cuerpo. La resurrección final es nuestra esperanza. Y promesa número 4, unión con Cristo. El que se ha apropiado de la persona y obra de Jesucristo es uno con Él. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, noten ese verbo, permanece en mí y yo en él. Esto es algo que se vuelve a repetir, hermanos, en capítulo 15 aquí de Juan, y utiliza ese verbo otra vez, permanecer en mí. Este verbo es muy hermoso y la idea que el Señor está mencionando aquí es impresionante. Permanecer implica una unión. Implica unión que prevalece. Es como si fuéramos una sola carne. El Señor en repetidas ocasiones en este discurso, esta plática acalorada que tiene con los judíos, en ocasiones les dice, yo y el Padre somos, ¿qué? Uno. Así como el Padre es, también soy yo. Y cuando ora en el capítulo 17, Señor, glorifícame con aquella gloria que teníamos, ¿quién? Tú y yo juntos. En la eternidad pasada, habla de unidad, hermanos. Permanecer en el Señor habla de que Dios habita literalmente dentro de tu cuerpo. Y está allí. Eso no debemos dejarlo pasar por alto, hermanos. Los salvos no debemos de estar donde no debemos estar. No debemos participar de cosas que no debemos participar. ¿Por qué? Porque somos habitados por Dios. Somos templos del Señor. No tomemos a la ligera eso. Esta cuarta promesa, hermanos, habla acerca de la unión, de la relación unida que Adán y Eva tenían cuando estaban en el Edén, que todos los días en la mañana, ¿qué pasaba? Ya lo mencioné, caminaban con el Señor. Qué hermoso. Así una vez más va a ser. Ya comenzó a hacerlo, pero todavía no está en su totalidad. Esperamos cuando Él regrese. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Ahora, hay algo que también tenemos que entender en el versículo 56. La declaración de permanecer en el Señor está condicionada por comer y beber su sangre. Es una acción que tú tienes que hacer. En otras palabras, el hecho de apropiarte de la persona y de la obra de Jesús que hizo por ti, te da el recurso, el poder para permanecer en Él, para estar relacionado con Él, para ser uno con Él. Ahora, esta declaración, hermanos, de permanecer en Él, tiene mucho peso y no tengo mucho tiempo para hablar de eso. Pero implica eso, unión, unión. Pero recuerda eso, cuando tú naciste en este mundo, tú ya eras enemigo del Dios soberano. Y lo menos que su justicia demandaba era caminar juntos, créeme. Su justicia demandaba que tú mueras para siempre. Y ahora Él dice, el que crea en mí, camina conmigo. Versículo 57, porque el Padre que vive me envió. En este versículo, hermanos, declara el Señor la potencia que tiene, el poder y la autoridad que tiene para cumplir estas 4 promesas. El Padre vive, me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Esto es impresionante. Esta autoridad que él tiene. Jesús tiene autoridad porque él es Dios y le fue delegada, subordinado al Padre, y él vive. Padre da vida al Hijo, el Hijo da vida al que coma su pan, al que coma él. Hay una vida que se trasplanta, Dios dando vida al Hijo, el Hijo dando vida al que crea en él. En un término de función sacerdotal, en un término de función subordinada. Sabemos que Dios, Jesús, nuestro Dios, tiene vida en sí mismo.
De Él emana la vida, pero en este rol que Él tiene de ser hijo, segunda persona de la Trinidad, se maneja así, lo maneja así. Así que el que come, hermanos, vive para siempre porque vive en mí, vivirá por mí. Versículo 58, este es el plan que descendió, es el pan, perdón, que descendió del cielo, no como los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Noten cómo al final el Señor trae a mente una vez más lo que los judíos comenzaron a decir. Nuestros padres en el desierto fueron alimentados por Moisés. Y el Señor utiliza ese mismo argumento para decir, bueno, ese pan que comieron sus padres en el desierto, ¿qué? Al final de cuentas, ¿qué? Murieron. ¿Sí notan eso? Murieron. Pero dice, pero yo soy el pan que da vida para siempre. Y el que coma de este pan va a vivir para siempre. Eso es el mensaje que el Señor da a los judíos. Y después de aquí, hermanos, vamos a ver la reacción de ellos. Que eso va a ser el próximo mensaje del domingo, a la misma hora, en el mismo canal. Vamos a ver la reacción. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo reaccionan ante este mensaje? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús va a seguir haciendo? Así que quiero terminar, hermanos, con esta pregunta. ¿Qué implica comer el pan, hermanos, de vida? ¿Qué implica? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué implica apropiarse de la obra y la persona de Cristo en tu vida? ¿Qué tienes que hacer tú para comer este pan, para masticar este pan? Y quiero sugerir 4 acciones que tú y yo debemos hacer. La primera es que tienes que pedir por hambre. Hambre verdadera. Hermano, hermana y amigo, amiga que nos visitan, quiero que te des cuenta que el hambre que tienes, si no viene de Dios, no es verdadera hambre. Porque la verdadera hambre solamente va a ser saciada con la persona de Cristo. Lo demás son deseos pecaminosos que te van a llevar a la vanidad de esta vida. Vanidad de vanidades, ¿qué significa? Es como perseguir, ¿qué? El aire. Es como perseguir el aire, hermanos. Es una vida hueca. Es una vida hueco y aburrida. Hermanos, nada que no sea como Dios es aburrido. Realmente, si Dios no existiera, hermano, yo preferiría morir. Esta vida sería tan mala como lo es. La única esperanza que yo tengo en esta vida es mi Señor. Él es todo lo bueno que tengo. Fuera de Él no tengo nada. Ni siquiera mi esposa y mis hijos llegan a ese nivel. Cristo, hermanos, es mi tesoro. Y no tengo nada mejor que Él. Y sin Él no tengo nada. Así que, ¿qué implica, hermanos? ¿Qué implica vivir? Pídele a Dios que te dé hambre. Pídele a Dios que te dé hambre, Señor, así literal, llega a tu casa, es que yo no sé orar, no importa, ve y enciérrate en el baño, ve y enciérrate en tu cuarto, o cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, dame hambre de ti. Abre mis ojos, dame hambre y deseo por ti. Quiero conocer, quiero ver tu gloria, quiero ver realmente lo que el pastor está predicando, hazlo en mi vida. A ver, quiero que pruebes conmigo. Ve y habla con él, dile que te dé hambre. Número 2. Tú necesitas pedir que te sean abiertos los ojos para que tu hambre sea saciada con el verdadero pan. Pide, abre mis ojos, dame hambre, abre mis ojos. Número 3, tú necesitas creer. Eso es lo que implica apropiarse, creer. Hermanos, creer es una obra que Dios hace. La fe no viene por ti. La fe que Dios hace es una fe salvífica en nuestros corazones. Pide. Tú no te veas como la fábrica que produce cosas. No, tú no produces nada más que pecado. Eso es lo que produces, tú y yo. Somos fábricas de pecados. Fuera de ahí no producimos nada bueno. Y lo bueno que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado porque hemos pedido. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden bien. Pidan bien. ¿Pide qué? Dame fe. Ayuda a mi fe, Señor. Vence mi incredulidad. Dame fe para verte a ti como el verdadero Dios y Cristo. Y número 4, tú necesitas hacer a Jesús como el director de tu vida todo el tiempo.
Pide por hambre, pide para ver, pide fe y pídele a Dios que Él sea el director de tu alma. No a veces, no, siempre. Y para eso se requiere conocer quién es Él, hermano. Él es tan inmenso, tan imponente, que Él no pide permiso, Él hace lo que Él tiene que hacer, porque es bueno, porque es justo, porque es agradable. Nosotros nos sometemos voluntariamente a su señorío, porque es irresistible, es tan fascinante seguirle. Así que pide que Él sea el director de tu vida. Una ocasión, con eso termino, en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, no recuerdo si fue Abraham Lincoln quien compró una esclava, una mujer esclava, y la compró para liberarla. Literalmente fue, pagó y le dijo, de aquí en adelante eres una mujer libre, haz lo que tú quieras hacer. Y comenzó a regresar a casa y la mujer iba atrás de ella. Y no se iba. Y no se iba y no se iba y regresa y le dijo, oye, ya te compré, ya, tu deuda está saldada, ya estás lista, puedes hacer tu vida. Y ella le dijo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sí. Entonces déjeme quedarme con usted. ¿Por qué? Es que yo quiero estar con un hombre que me ha libertado. O sea, jamás en mi vida he visto a un hombre que ha hecho lo que usted hizo. Déjeme estar con usted. Hermanos, aquella persona que ve la gloria de Dios, que conoce a Cristo, hermanos, va a venir a Él, porque Él es tan irresistible. Él es tan irresistible que no podemos negarnos, no seguirlo. Pídele que sea tu Señor. Pídele que sea el director de tu vida. Y Él lo hará en su momento.